desarrollar el tema de estática de fluido. Primero tenemos que diferenciar qué es un fluido y para ello tenemos que observar algunas características de los diferentes materiales que nosotros conocemos. Sabemos que existen estados sólidos, estado líquido y estado gaseoso, o con los que nosotros tenemos mayor, digamos, cotidianidad. Base a ello, entonces, aquí observamos una pequeña ilustración que nos permite diferenciar un poco más los diferentes estados de la materia. En los gases, por ejemplo, los espacios entre las moléculas son bastante grandes comparados con el resto de los otros dos estados. En el líquido, los espacios entre moléculas es aún más pequeño que en el gas, pero siguen siendo mayor que los espacios que existen entre los átomos de los materiales sólidos. Observen que los materiales sólidos, los átomos tienen espacios entre ellos muy pequeños, lo cual no les permite fluir. Simplemente el sólido, esas partículas de los sólidos van a vibrar en todas direcciones. En cuanto en el líquido y en el gas, como hay espacio, hay mayor espacio entre las moléculas, esto les permite fluir. En el líquido, un líquido por excelencia como el agua, ustedes pueden observar que cuando ustedes vierten un vaso con agua, el líquido fluye fuera del recipiente. Igualmente el gas, cuando el aire, por ejemplo, que es un gas, cuando la brisa está, el viento está en movimiento, es porque hay gas en movimiento. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en lo que son los fluidos. Estos fluidos van a ser gases y líquidos. Cada uno de ellos va a tener ciertas características, observando en base a esta ilustración. El sólido por ahora no lo vamos a estudiar. Y pues por excelencia tal vez nos vamos a centrar en los líquidos, que son los que más, digamos, contacto tenemos a diario. Pero antes de ello tenemos que entrar a ver algunas características principales de los materiales. Esta primera propiedad que vamos a ver de los materiales se llama densidad. ¿Y qué es la densidad? La densidad es la relación que hay entre la masa de un material y el volumen que este material ocupa. Bien, entonces esta densidad se va a representar con esta letra griega que está aquí, que es ρ, y lo vamos a dividir, o lo vamos a encontrar dividiendo la razón de la masa del cuerpo entre el volumen que ocupa ese cuerpo. Esto lo vamos a hacer para cuando el material sea un material líquido. Cuando sea un material gaseoso debemos utilizar la ecuación de los gases ideales. Bueno, esta ecuación también la podemos utilizar para encontrar la densidad en sólidos. La unidad en que se presenta la masa debe ser en kilogramos o gramos en el Sistema Internacional de Medida, y el volumen puede ser en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. En algunas aplicaciones se utiliza el cc para denotar centímetros cúbicos. Bien, como sabemos, si la masa está en kilogramos o en gramos y el volumen en metros cúbicos y centímetros cúbicos, significará que las unidades de densidad van a ser, si es kilogramo la masa, como es una unidad grande, pues utilizamos el volumen, el metro cúbico. Y si la densidad la vamos a representar la masa en gramos, es una unidad pequeña, utilizaremos el centímetro cúbico. Estas son las unidades que podemos utilizar, o recomendadas más bien, para presentar la densidad según el Sistema Internacional de Medida. Y cabe señalar que en ciertas ocasiones utilizamos bastante la unidad de volumen litro. Por lo tanto, hemos puesto este factor de conversión aquí, que un metro cúbico equivale aproximadamente a 1000 litros. Es importante para poder realizar algún tipo de cálculos para encontrar la densidad de un material. Y también recordar que un kilogramo equivale a 1000 gramos del material que estamos utilizando. Entonces, una vez vista ya el modelo que describe la densidad de un líquido o de un sólido, entonces vamos a proceder a hacer algunos ejemplos. Siempre recalcando que la densidad en los gases, pues se debe utilizar otro modelo que no es este. Sería el modelo utilizando el modelo de los gases ideales, que en este momento no lo vamos a utilizar, pero vamos a trabajar a partir de aquí. Bien, el primer ejemplo que tenemos es el siguiente. ¿Sí? Encontrar la densidad, recuerden que este símbolo representa densidad. Encontrar la densidad en kilogramos metros cúbicos, nos dicen en qué unidades debo presentar mi resultado de un material
que ocupa un volumen de 4,5 litros y cuya masa es 2.850 gramos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer este problema, lo vamos a resolver utilizando los factores de conversión que presenté anteriormente. Bien, lo vamos a hacer como un ejercicio para poder utilizar esos factores de conversión y poder llegar a estas unidades. Bien, entonces empecemos con sacar la información. ¿Cuál es la información que me está dando el problema? Entonces voy a sacar aquí datos. El primer dato que el problema me da es, bueno, el volumen. Me dice que el volumen de este material es 4,5 litros. Luego me dice que ese material tiene una masa de 2.850 gramos. Y nos hacen la interrogante, nos hacen la pregunta de cuál es la densidad entonces de ese material, pero con unidades kilogramos metros cúbicos. Entonces vamos a empezar por allí. Lo primero que vamos a hacer es un factor de conversión para transformar esta unidad de volumen y esta unidad de masa a las unidades que nos están solicitando. Recuerda que vimos que el modelo de densidad se define como la masa del material entre el volumen que ocupa ese material. Este es el modelo para calcular la densidad. Sí, pero antes de llegar allá, vamos a transformar las unidades como ejercicio para utilizar los factores de conversión que les dije que son importantes manejar. Y entonces vamos a empezar con el volumen. Vamos a transformar el volumen de litros a metros cúbicos. Hemos dicho que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces vamos a utilizar ese factor de conversión, el que dice esto. Un metro cúbico tiene o es igual o equivalente a 1000 litros. Utilizaremos ese factor de conversión. Voy a empezar con la información que me da el problema, que es 4,5 litros. Abro mi paréntesis, colocaré en la parte superior la unidad que deseo obtener, que en este caso es metro cúbico. Entonces, estamos transformando el volumen de litros a metros cúbicos. Estamos haciendo la transformación solamente de unidad. Entonces, voy a colocar en la parte superior el metro cúbico y en la parte inferior la unidad del litro. Y voy a colocar el factor que lo acompaña. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Bien, entonces vamos a simplificar las unidades de litro y ya mi solución va a estar en metros cúbicos. Para ello vamos a utilizar una calculadora. Bien, con la ayuda de la calculadora dividimos 4,5 entre 1000. ¿Sí? No tienen que hacerlo de memoria, pueden hacerlo así, como lo estamos colocando aquí. Y pues este va a ser la transformación de ese valor de unidades litros a metros cúbicos. Entonces significa de que ese volumen transformado a metros cúbicos va a ser 4,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, ya hemos llevado a la unidad que nos piden en el volumen. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la masa. Ahora voy con la masa. La masa que nos están brindando aquí está en gramos, o sea, son 2.850 gramos. Y lo vamos a transformar a kilogramos. Para ello usamos el factor de conversión que habíamos presentado anteriormente, que nos menciona que un kilogramo, ¿sí?, equivale a 1000 gramos. ¿Bien? Recuerden esto en prefijos. Prefijo kilo siempre es 1000 unidades. En este caso, un kilogramo, 1000 gramos. Entonces, la unidad gramo la voy a colocar en la parte inferior y kilogramos en la parte superior. Un kilogramo es 1000 gramos, entonces voy a colocar 1000 aquí. Y pues ahí se simplifican las unidades de gramo. Gramo y gramo, para que la solución nos dé en kilogramos. Entonces, lo pueden hacer mentalmente si ya lo dominan. Si no, pues se van con la calculadora y lo van a hacer 2.850 gramos y lo divides entre 1000. De esta manera. Y esta debe ser la solución. Y entonces te va a colocar acá
que 2.850 gramos es lo mismo que 2,85 kilogramos. Bien, entonces ya tengo las unidades como se habían solicitado. Entonces ahora ya puedo sustituir en el modelo de la densidad y lo vamos a hacer para encontrar ese valor de densidad de este material. Entonces voy a sustituir acá. La masa ya la hemos transformado y aquí tenemos que es 2,85 kilogramos. Voy a poner aquí 2,85 kilogramos. Y el volumen es 4,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 4,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que son las unidades que se nos solicitan. Entonces, vamos de nuevo con nuestra calculadora y ahora hacemos ese cociente, es una división. 2,85 entre 4,5 exponente a la menos 3, de esta manera. Bien. Y obtenemos este resultado. Aquí obtenemos una densidad de 633 kilogramos por metros cúbicos. Bien, y esa es la densidad de ese material desconocido que teníamos allí y que estábamos por descubrir. Podríamos buscar una tabla de densidades de diferentes materiales y compararlo para conocer realmente a qué materiales que se acerca aproximadamente esta densidad que acabamos de encontrar. Bien, entonces vamos a hacer un recuento. Este ejercicio o este ejemplo estaba basado para hacer el ejercicio de transformación utilizando los factores de conversión de mayor uso cotidiano en la densidad, que son los de transformar metros cúbicos a litros, por ejemplo, o transformar gramos a kilogramos, y ya entonces con ellos encontrar la densidad en las unidades que se nos estaban solicitando, que es kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces ya encontramos la densidad en las unidades que se nos estaba solicitando, y para ello utilizamos los factores de conversión. Vamos a hacer otro ejemplo en el cual veamos otra perspectiva. Bien, ejemplo número 2. Tenemos, si la densidad de la gasolina es 673 aquí está, esta unidad está mal puesta, kilogramos metros cúbicos a 20 grados Celsius. Es importante la temperatura por el hecho de que esto puede ser afectado por la mayor temperatura, pues ustedes saben que se expande el volumen ocupado. Entonces a esta temperatura es importante. Si la densidad de la gasolina es 673 kilogramos por metros cúbicos a 20 grados Celsius, determine la masa en kilogramos de un volumen de 35.000 litros de gasolina. Bien, entonces para ello vamos a utilizar vamos a sacar primero los datos que nos está proporcionando el problema. Datos. ¿Cuáles son los datos? El primer dato que nos da el problema es el dato de la masa. La masa, que es la interrogante, y es importante porque nos la pide en kilogramos, es la interrogante. ¿Okay? Segundo, nos dice el volumen. El volumen de ese material es 35.000 litros. Y el tercero nos dice que la densidad de este material es 673 kilogramos metros cúbicos. Bien, entonces vamos a empezar utilizando el modelo que describe la densidad. Empecemos. Tenemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen del material. En este caso nos piden la masa, entonces como nos están pidiendo la masa debemos despejarla. La masa está a la derecha, así que la vamos a dejar igualmente a la derecha. Y el volumen que está dividiendo la masa debe pasar al otro lado de la igualdad, realizando la operación contraria. Como el volumen está dividiendo aquí, pasa al otro lado realizando una multiplicación con la densidad. Entonces va a quedar el volumen multiplicado por la densidad igual a la masa del material. Vamos a reordenar la ecuación. Aquí la solución va a quedar que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Pero hay que observar algo. La densidad está presentada
673 kilogramos por metros cúbicos. Está presentado en metros cúbicos. Y el volumen nos lo están brindando en litros. Entonces debemos utilizar nuevamente nuestro factor de conversión, nuestra amiga factor de conversión, y decir que los 35.000, voy a ponerlo aquí en la parte inferior, 35.000 litros, lo vamos a transformar a metros cúbicos, sabiendo que un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Bien, utilizamos nuestra calculadora o vamos poco a poco aproximando acá. Vamos a la calculadora para ser confiable, algo confiable y que todos puedan trabajar. 35.000 y lo vamos a dividir entre los 1.000 de esta manera y vamos a encontrar que nuestra solución es esta. Entonces ahí vamos a poner el volumen transformado de litros a metros cúbicos, nos va a quedar 35 metros cúbicos y ese es el que vamos a utilizar para multiplicar, perdón, acá la densidad esta. Entonces voy a poner aquí 35 metros cúbicos. Entonces allí se nos simplifican las unidades, metro cúbico con metro cúbico, y nos va a quedar todo en kilogramos. Entonces ahora vamos a multiplicar la densidad, que fue 673 por 35 metros cúbicos, de esta manera, y encontraremos esta masa en kilogramos. Esto nos da una masa de aproximadamente 23.555 kilogramos. Bien, y esa fue la masa de este material o de la gasolina, que bueno, este era un material conocido con una densidad conocida y una densidad real, que es de la gasolina, y si tenemos un volumen de 35.000 litros, ocupará o nos dará una masa de 23.000 kilogramos, una masa considerable. Entonces, este es el ejemplo número 2 para el cálculo de densidad. En este caso calculamos masa a través del modelo de densidad.